Bienvenidos amigos y amigas a Televisión Solidaria y Radio Solidaria. Les habla José Luis Sanz y hoy me acompaña como siempre nuestro hermano querido Carlos Reich. ¿Qué tal? Un placer, José Luis. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, sobre la relación del hombre con el Espíritu Santo. Hay algunas personas que creen que Dios está tan alto y tan lejano, que no interviene, que no actúa, que no tiene nada que ver con todos los problemas y las situaciones de la humanidad. Pero no es así. La Biblia dice todo lo contrario. Y hoy queremos juntos aprender y caminar de la mano del Espíritu Santo, aprender cosas nuevas para ponerlas en práctica y descubrir, si usted aún no ha llegado a ese punto, que si entrega su vida al Señor, el Espíritu Santo vendrá a hacer morada en usted y entonces tendrá dentro el poder de Dios para que su vida vaya de bendición en bendición. Bueno, Carlos, ¿qué es la palabra comunión? Estar unidos por algo común que nos une, ¿no? Tener una relación. El problema es cuando vivimos un cristianismo intelectual o vivimos un cristianismo social. A mí me encanta porque nos muestra mucho Job. Job era un hombre, cuando uno lee Job, fíjate, Job comienza los primeros capítulos donde Dios exalta a Job, porque Job ve en Job un hombre con integridad, que lo busca, que hace sacrificios, lo exalta. ¿No has considerado mi siervo Job?, le dice a Satanás. ¿Te acuerdas? Sí. Pero resulta que Job vivió toda una serie de experiencias y una serie de cosas, y termina el libro de Job en el capítulo 42, en el versículo 5. Léelo, por favor, si lo tienes ahí. Sí, este es el capítulo que vamos a tocar hoy, que a mí en la presentación he tenido un lapsus y se me ha olvidado. Perdónenme, queridos oyentes y televidentes. Job 42. El versículo 5, nada más. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job tenía una relación con Dios, tenía temor de Dios, hasta reconocido por Dios mismo, pero no lo conocía. Se puede tener una relación con alguien y no llegar a conocerlo profundamente. ¿Cuántas veces pasa que un hombre no termina de conocer a su mujer? Uno no conoce a sus hijos y de repente te das cuenta que encuentras facetas desconocidas. ¿Por qué? Porque no has dado tiempo, no has gastado tu tiempo, no has invertido tu tiempo en conocer a la otra persona. O lo conocías superficialmente, porque muchas veces estamos tan apurados en la vida que hacemos las cosas en forma superficial. Y muchas veces en la relación con Dios también pasa lo mismo. Y Job terminó diciendo en el versículo 42, 5 que hemos leído: de oídas te había oído. Hay muchos que saben, muchos que de oídas te había oído, o yo había oído a mis padres hablar de Dios, que ellos conocieron a Dios y me crié en la iglesia, en la obra de Dios toda mi vida, pero no lo conozco, no tengo esa relación personal. Tengo la cultura, pero no la relación personal. Es un paso del conocimiento a la relación. A la relación personal. Y aquí Job lo experimentó, y esto le puede estar ocurriendo a muchos y no se dan cuenta, y después hablaremos de aquellos que quizás en algún momento tuvieron, pero la han perdido, como toda la relación, ¿no? Volvamos a una relación de pareja o de amistad. Eso se cultiva, se riega constantemente, pero cuando uno deja de hacerlo, se pierde. Se pierde. Entonces, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Hay una diferencia. Es total, porque de oídas puedes escuchar muchas cosas, pero vivirlas... Sí, me contaron que Dios sana, pero otra cosa es cuando experimentas, cuando Dios te sana. Me contaron que Dios perdona, pero cuando Dios te perdonó a ti y te hizo libre, es otra cosa. Sí. Me contaron. No, aquí lo experimento la gracia de Dios en mi vida. Es muy importante que entendamos. Entonces hay algunos que se preguntarán, ¿pero cómo hacerlo? Bueno, Jesucristo dio la clave, cómo sucede la cosa. Vamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan, por favor. En el versículo 15
vamos en adelante, vamos a ir versículo por versículo. Juan capítulo ¿lo 14. tienes tú ahí? Yo no lo tengo. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar, o sea, nosotros entendemos por guardar, qué sé yo, como quien guarda la ropa, quien guarda los papeles, no. Es guardar para poner por obra. El que ama verdaderamente a Dios, no solamente lo dice de palabras, sino que lo manifiesta a través de su comportamiento. Significa que si yo amo a Dios, tengo temor de poner por obra lo que Él me dice. Porque ese amor me lleva a querer más de la otra persona. Exacto. A entrar en obediencia, en una... Agradar. Esa es la palabra. Agradar. Llevémoslo al tema, y no esto no es una herejía, porque el Señor hace la comparativa en la relación de Jesucristo con la esposa, con la iglesia, ¿no? Entonces, con mi esposa, hay cosas que cuando me casé, poco a poco fui entendiendo que le agradaban y las que les agradaban a mi esposa. Y yo no me puse, bueno, yo soy así, que se tiene que aguantar. No, nació de mí, por el amor nació querer agradarla a ella, porque es parte del amor. El amor no es egoísta, no hace nada indebido. En 1 Corintios 13 lo especificó el apóstol Pablo. Entonces, en la relación con Dios, uno comienza, si lo amo, voy comenzando a tener en cuenta lo que Él me pide, lo que Él dice, lo que a Él le agrada, lo que no le agrada. Cuando has mencionado tú lo que Pablo habla del amor, hay una expresión que dice, el amor no busca lo suyo. O sea... Y hay mucha gente que dice, no, es que no tengo tiempo. O sea, ya no hay amor, porque buscas lo tuyo personal, tu egoísmo, y a la otra persona la dejas de lado. Claro. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El contexto de todo esto es cuando los discípulos tuvieron 3 años con Jesucristo. En esos 3 años ellos fueron alimentados, vieron la forma sobrenatural como Jesucristo multiplicó los panes y los peces, vieron cómo Jesucristo sanaba las enfermedades, echaba fuera los demonios, Jesucristo calmando las tempestades, haciendo milagros. Se sentían poco a poco, fueron entendiendo y a sentirse protegidos y confiados durante esos 3 años con Jesús, de tal modo que comenzaron asombrados con la pesca milagrosa y en un momento dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los quememos? O sea, pasaron de ese asombro a una confianza total en Jesucristo. Pero en un momento Jesús le anunció que se iba a ir, que no iba ya a estar con ellos. Entonces ellos, como nos sucede a todos cuando estamos confiados y de repente en ese momento se nos desinfla todo. Como si nos quitasen la base, el fundamento. Exacto, comenzamos a temblar. Y ahí Jesucristo les dice que rogaría al Padre para que les diera otro consolador. Le está diciendo que no los iba a dejar huérfanos, que le iba a dar otro consolador. La palabra consolador es la palabra paracleto. Y la palabra paracleto habla de alguien como, y voy a dar un ejemplo, quizás en algún momento tuviste que contratar un abogado por algún motivo. Sí. Entonces, para que te represente o haga cosas que tú no estabas capacitado para hacer, y él sí. Uh-huh. Entonces, la palabra paracleto significa algo así como eso, aquel que se pone en lugar de. Entonces, el paracleto iba a venir a nosotros precisamente a ayudarnos en esas debilidades que nosotros teníamos. Ellos, los discípulos, estaban confiados, estaban firmes, estaban felices porque habían conocido, vivido, palpado
el verbo de Dios manifestándose con poder en medio de ellos. Pero ahora, ¿qué iba a pasar? Que iba a venir el Paracleto. Y dice, para que esté con vosotros siempre el Espíritu de verdad. También una de las características del Paracleto significa del Espíritu Santo es que recordemos que el Espíritu Santo no es como algunos dicen, es el poder de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Ese es el misterio de la Trinidad. Sí. Cuando al principio el Señor dice, Dios dijo, hagamos al hombre, ese Dios dice Elohim. La palabra Elohim sería el singular, Ohim, dioses. Sería algo así como el dioses, singular y plural. ¿Cómo puede ser? Pero después dice hagamos, habla en plural. Entonces está hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces cuando el Señor promete enviar el Consolador, habla de enviar uno de la misma calidad, de la misma categoría, de la misma jerarquía. Que Él mismo, que Jesús. Exacto. Entonces, precisamente, eso es lo que tenemos que entender y comprender para poder empezar a relacionarnos, no con el poder de Dios, sino que es Dios mismo, manifestado de otra manera para que pueda vivir. Fíjate, porque esto, disculpen, pero yo lo disfruto. Yo lo disfruto. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo, este sistema, no lo puede recibir. El Espíritu Santo es solamente para los hijos de Dios. No es para cualquiera. Eso es lo que significa. Porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Entonces, hace morada en nosotros. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, aquí habla, les promete que no iban a estar huérfanos. La orfandad es cuando te sientes ese desamparo. Y ellos habían estado amparados 3 años con Jesús. Y sentían que iban a volver al desamparo de antes, pero no. No estamos desamparados, ni tú ni yo. Porque el Espíritu Santo fue dado para que Él sea nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Las religiones no llegan ahí. Llegan a un conocimiento. A un conocimiento pero el que sigue una religión es un huérfano espiritual. Exacto. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tiene mucho, pero si no salimos de aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los mandamientos, la palabra, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es la gran pregunta que nos hacemos siempre. ¿Cuál es la diferencia? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Vuelve a repetir, a incidir. Mira, no podemos estar llenos del Espíritu Santo si no estamos llenos de la palabra. Amén. Amén. Es difícil, y no estoy hablando solamente de hablar en lenguas. Como buen pentecostal que soy, sé lo que es el bautismo del Espíritu Santo y sé lo que es hablar en lenguas, pero quiero decirte también que esa experiencia pentecostal no se mantiene en el tiempo si no hay un contacto directo con la palabra. Porque la Biblia dice que podemos apagar o contristar al Espíritu Santo. Exacto. Que vamos a llegar a eso. El que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, o sea, Él y el Padre y el Espíritu Santo, vendremos, plural, a Él y haremos morada en Él. O sea, por eso, la morada permanente del Espíritu Santo, del Dios Trino en nosotros,
es a través de nuestra relación con la palabra. No estoy hablando de hacer un altar ni volvernos teólogos. Simplemente estamos hablando de cómo conozco a Dios. Si Dios se me revela a través de su palabra, se me manifiesta, se muestra tal cual es Él a través de su palabra. Por eso mi llenura del Espíritu Santo tendrá que ver con mi relación con la palabra. Claro, es que Jesús dijo, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Y son vida. Sí. Ahora, hay otro versículo que dice, que no lo puse aquí, que dice que cuando guardamos la palabra, amamos la palabra, lo amamos a Él, guardamos su palabra, dice, vendremos a estar con vosotros, cuando nos reunimos, dice, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. O sea, Él se reúne con su pueblo, con sus hijos, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos a orar, a adorar al Señor, a predicar, a conocer la palabra, cuando nos reunimos en forma congregacional o en una célula o en una familia, ahí Él está con nosotros y dice, estaremos con vosotros y en vosotros. Y esa es la morada, en. O sea, Él hace morada. Esto me recuerda creo que la iglesia de la Odisea, que le dice, aquel que yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que oye mi voz y me abre la puerta, me deja pasar, entraré y cenaré con él y él conmigo. Habla de una intimidad interna. Y lo que el Espíritu Santo quiere es, a través de su palabra, a través de esa relación personal, tener una relación íntima con nosotros, por la cual nosotros íntimamente podemos. Por eso se puede orar sin cesar. ¿Cómo puedo orar sin cesar? ¿Tengo que estar las 24 horas del día de rodillas? No, puedo orar en mi mente, en mi corazón, porque Él está en mí y me oye. Estamos juntos siempre. Exacto. Y puedo escuchar la voz de Dios, porque Él me habla a mi espíritu. Me hace sentir su presencia, me hace sentir su voluntad, su deseo. Entonces, es tan importante. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué importante. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Guarda tu relación con la palabra. Amén. Sobre todo es la palabra. Guarda tu relación con la palabra. En cuanto a leerla, escudriñarla y ponerla por obra. Si no, es imposible tener una correcta relación con Dios y profundizar en la relación con Él. Es que uno de los evangelios empieza así. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios. Sí. O sea, la palabra es Dios. Ahora, fíjate, sí, por eso es llamado el verbo. En plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, fíjate, vamos a Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 8. Mira lo que dice. Es en el mismo contexto. Mateo, Marcos y Lucas cuentan la misma historia de Juan, que hemos visto en Juan 14, desde otra perspectiva, porque unos son evangelios sinópticos y el otro es un evangelio más que hace énfasis en sus enseñanzas. Y los otros hacen más referencia cronológica a los hechos. Como a la vida, como a los sucesos. A los sucesos de Jesús. Entonces, inmediatamente después, es más, dice 6 días después. Versículo 1 dice, 6 días después. Fíjate. La Biblia qué clara es, qué definida es. Exacto. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, que eran los 3 más allegados, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, cambió y vio el resplandor de gloria de Jesús. Se transfiguró. Fíjate que de los 12 discípulos había 3 que eran más allegados a Jesús.
y pudieron verlo transfigurado. No eran perfectos. ¿Tú quieres ver realmente a Jesús? Pero algo había en su corazón que se acercaba más al Maestro. Exacto. Y en esa cercanía nace la confianza en esa relación y hay más comunión, más intimidad. Había cercanía, tú lo has dicho. ¿Quieres conocer? Acércate. ¿Tú quieres saber que Él te muestre cosas? Acércate. Busca tener esa cercanía con Él. Y la primera cercanía es a través de su palabra, escudriñándola para ponerla por obra, para saber cómo Él piensa, qué es lo que Él quiere. Es sencillo. Esto es ABC. Es que el Evangelio es claro y sencillo. Somos nosotros a veces Los que los complicamos. los que lo complicamos porque queremos complicarlo. Exacto. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque son las únicas dos personas que no vieron muerte. Enoc y Elías son. Ahí me equivoqué yo. Moisés porque representa la ley y los profetas. Elías los profetas. Y la cuestión es, entonces Pedro dijo a Jesús, presta atención, el Señor les había dicho que iba a enviar su Espíritu Santo a estar con vosotros y a morar en vosotros. Y mira, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se habían olvidado. La cuestión no pasaba por enramadas. Es como nos gusta a nosotros decir, bueno, un lugar físico. Por eso el otro día fui a una iglesia y tenía un cartel. Yo no estoy pastoreando en iglesia, entonces, al igual que tú, vamos a predicar a diferentes iglesias. Entonces tenía un cartel que decía, bienvenidos a la casa de Dios. Entonces, yo no digo que esté mal ese cartel, no digo que esté mal, pero en sí nos representa la realidad. Porque la casa de Dios no es el edificio, porque, y de hecho lo comprobamos. Quizás por eso también el Señor nos permite a nosotros no ser de aquellos como otros que tienen el mismo edificio y plantan y consagran edificios, teniendo en cuenta que hoy estamos aquí, mañana podemos estar allí, o pasado en una plaza. Como me pasó, quedarme sin local, quedarnos en mi país, quedarnos porque hubo un incendio y se llevó por delante el cine que alquilábamos y entonces nos quedamos de un día para otro sin lugar y no conseguíamos un lugar adecuado y durante 8 meses estuvimos haciendo los cultos en distintas plazas. Qué experiencia, ¿no? Sí. ¿Y eso no era iglesia? Amén. Porque estaba el Señor en medio nuestro y en nosotros. Es que la Biblia lo dice. ¿O acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Exacto. Entonces, aquí ellos querían hacer enramadas y nosotros tenemos esa tendencia a sacralizar los lugares y no es así. Como si fueran lugares especiales. Exacto. Como si eso fuera tan especial como Dios mismo. Exacto. Voy a tal sitio a sentir la presencia de Dios. No. Voy a tener comunión con Dios que está en mi interior. Está en mí. Se habían olvidado lo que les había dicho Jesús 6 días antes. Por eso tenemos que romper con esos moldes. No voy a congregarme porque la Biblia me dice, tengo necesidad de congregarme. Y me dice, no dejéis de congregaros como tienen por costumbre. Necesito la comunión con mis hermanos. Pero la comunión con Dios no la tengo que tener pura y exclusivamente en la iglesia. La comunión con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, la tengo que tener permanentemente, todos los días
y cada día de mi vida. Es que se complementan. Hay algunos que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia para sentir al Señor. Es verdad, pero la comunión personal con el Espíritu Santo es algo que Dios y Jesús dijo, cuando ores, cierra tu puerta y estate a solas con el Señor. Pero la Biblia también dice que debemos de practicar la unión, la comunión, la reunión con la iglesia, porque allí los dones, los ministerios edifican la iglesia. Exacto. No tenemos que irnos ni para un lado ni para el otro. El equilibrio. Ahora, para que nos demos cuenta, el versículo 5 dice que mientras él aún hablaba, o sea, Pedro estaba con su gran idea y mientras estaba hablando no lo dejaron terminar. Porque Dios no escucha grandes ideas. Ya las tiene Él. Ya las tiene Él. Y perfectas, además. Exacto. Mientras Pedro estaba con su gran idea exponiéndola, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Olvídate de ramadas. Olvídate de buenas ideas. No quieras convencer a Dios. No le presentes tus buenas ideas. Presenta tu oído espiritual para escuchar a Dios. Amén. Que Dios sabe lo que hace y cuándo lo tiene que hacer. Exacto. Yo era de esos soberbios, jóvenes soberbios que cuando entran a la iglesia, de hecho, me acuerdo que cuando fui a comprar mi primera Biblia, estamos hablando del año 1987. No des muchas pistas. Fui a comprar mi primer Biblia, entonces entro a la librería. Claro, yo venía con el conocimiento intelectual ese. Y dije, yo vengo a comprar una Biblia, pero quiero que me den una Biblia completa, ¿no? Que le quiten cosas. Y me mira la gente de la librería y me dice, como diciendo, ¿de qué estás hablando? Hasta que un hermano, y yo estaba en mis 13, hasta que un hermano muy amable me dijo, mira, ¿cuánto tiempo llevas en el Señor? Le digo, poco tiempo. Y por eso quiero una Biblia completa, que nadie me engañe a mí, porque en el Vaticano yo sé que hay muchos Biblias. Y ahora me dice, mira, y me explicó, con amor, con paciencia, me explicó. Pero yo tenía mis buenas ideas. Tu enramada. Mi enramada. Entonces, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ya no estaba ni Moisés, ni estaba Elías. Fue una experiencia que el Señor les permitió vivir. Pero algo muy grande, Carlos, porque tú estás enseñándonos lo que es la comunión con el Espíritu Santo, y en esa comunión íntima vieron algo que ninguno de los judíos había visto. ¿Quién conocía a Elías? ¿Quién había visto a Moisés? Si eran personas que hace siglos que habían pasado la historia. Exacto. Y por estar en comunión con el Señor, con el Jesús y con la palabra, de repente se desveló algo. Y esto es lo grandioso de la comunión con Dios, que en un momento Dios puede abrirnos ventanas, quitarnos velos y darnos una experiencia y un conocimiento maravilloso. Claro, pero volvemos a la palabra, porque Moisés representa el Pentateuco, la ley, y Elías los profetas, que era lo que ellos tenían. Cuando dice escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, cuando Jesús dijo eso, ¿de qué estaba hablando? De lo que ya estaba escrito, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito hasta ese momento. Tardó décadas en escribirse. Exacto. Entonces estaba hablando de las Escrituras, precisamente la ley y los profetas, que daban testimonio de mí. Entonces, por eso muchas veces no tenemos un testimonio fiable y potente del Señor Jesús, porque no escudriñamos las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ya tenemos el Nuevo Testamento escrito y tenemos la revelación escrita. Entonces, no busquemos la revelación, no busquemos esas experiencias como tuvieron estos. Te las dará el Señor si quiere y si te ve con la madurez suficiente para que puedas
aceptarlas. Por ejemplo, Pablo tuvo esa madurez y el Señor lo subió al tercer cielo y vio cosas inefables que no las pudo contar, no las podía contar porque no era capaz de transmitirlas y nosotros quizás tampoco de asimilarlas. Jesús dijo a los religiosos: erráis, falláis porque ignoráis las Escrituras, y después habla y dice las Escrituras y el poder de Dios. Primero es, como tú dices, la palabra de Dios, y luego en esa comunión el Señor que nos dé su gracia, su poder, como Él quiera. Exacto. Y quiero hacer incidir. No es cuestión de volverse un estudioso por el mero hecho de estudiar, porque el mucho conocimiento envanece. No es cuestión de volverse teólogos, porque hay teólogos que ni creen en Dios. Sí. Y son doctores en teología. O tuercen mucho las cosas de Dios. Exacto. No es cuestión de eso, es cuestión de... A mí me interesa saber qué piensa mi esposa. Sí. A mí me interesa. Cuando me manda mensajes, me interesa leer cuáles son sus mensajes. Porque la amo. Y el amor hace eso. El amor siempre busca estar cerca. Exacto. Siempre busca estar cerca. Efesios nos habla muy claro el apóstol Pablo de un problema, y es que podemos entristecer al Espíritu Santo. En programas anteriores, cuando hemos hablado esto, hemos estudiado la carta de los Efesios, hemos incidido cuando hemos visto el capítulo 4, hemos visto este problema, porque el capítulo 4, en el versículo 30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Significa que el Espíritu Santo, el que fue enviado para estar con nosotros, o sea, en comunión, en una congregación, sea grande, pequeña, en una familia, y en nosotros, en relación personal, puede haber cosas que entristezcan. El otro día yo hice un comentario y hice una parábola. Las parábolas no eran otra cosa que la utilización de hechos cotidianos para enseñar verdades profundas. Entonces hice esta parábola, que creo que también la hice aquí pero tú sabes que yo vengo de la tierra donde nos gusta mucho el asado, no la barbacoa. Para nosotros es el asado. La barbacoa es otra cosita. Otra cosa. Otra cosita. Otra cosa. Entonces nosotros tenemos la experiencia de tener buena carne y de hacerla bien a las brasas. Imagínate, a ti te gusta, yo te invito a mi casa. Te invito a comer un buen asado. ¿Aceptas? Hombre. Te vienes con tu esposa. Ahora, llegas a mi casa, tocas el timbre y yo te recibo con la casa revuelta, patas arriba, los platos de la noche anterior sobre la mesa. ¿Cómo comienzas a sentirte? Incómodo. Y si en medio de eso viene mi esposa y me pongo a discutir con ella, ¿cómo te sientes? Pues con ganas más bien de disculparme y de irme. Porque... eso es contristar, incomodar. Y así sucede en congregaciones, así sucede en distintas instancias de la relación con el Espíritu Santo, porque precisamente no guardamos la palabra o vamos pasando por alto. Hay un dicho muy español que dice que quizás no es muy bonito, pero es muy ejemplificador. La confianza da asco. Y muchas veces esa confianza que ya tenemos con Dios, porque llevamos tiempo en el Evangelio, porque tengo tal título, tal cargo, porque me hace pasar por alto esos detalles que entristecen el Espíritu Santo. Es que, Carlos, estás hablando de un tema muy profundo, porque esa línea
a veces en muchos lugares o muchas personas la traspasan pensando que ellos pueden manipular o manejar cómo se mueve, se debe y cómo también se debe de manifestar el Espíritu Santo. Como ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos desean según su costumbre. Y esa línea es delicada porque nos puede llevar a problemas serios espiritualmente hablando. Pero aún contristamos, entristecemos, incomodamos al Espíritu Santo en nuestra relación personal. Claro, porque le queremos manipular. Porque si yo... No, pero aparte, por esto, ¿cómo puede ser? Es muy simple. ¿Cómo puede ser que digo que amo a Dios al que no veo y no amo a mi hermano al que sí veo? Sí. Y mi amor, si no lo manifiesto... No es amor. No es amor. No es amor. Y no solamente es manifestarlo. El amor de Dios, el amor a Dios se manifiesta guardando su palabra, no solamente diciendo, Señor, te amo, Señor, sino guardando su palabra. Ahora, si yo te falto el respeto a ti, pero te digo que te amo, ¿te estoy amando de verdad? No. Y fíjate si el Señor pone de claro la importancia de lo manifiesto, dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Exacto. Entonces, fíjate, antes de este versículo 30, en el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, si yo miento, el Espíritu Santo se incomoda dentro mío. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Si hay mentira en una congregación, el Espíritu Santo está incómodo ahí. Entonces, puedo cantar y ven Espíritu, ven. Y el Señor dirá, sí, cuando cambien ahí voy a ir. Te ha quedado bien, ¿eh? Sí, ¿no? Pero es una manera de decir, darnos cuenta, no quiero burlarme de nadie, por favor. Es muy sensible el Espíritu Santo. Sí. Y estamos hablando de algo muy profundo. Él nos lo dio para ayudarnos, para que su presencia se manifieste, para que no vivamos una religión. Es que la cruz empieza por perdonar nuestros pecados, pero también dio paso, la muerte y resurrección a Jesús, de que viniera el Espíritu Santo. Exacto. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que os envíe el Consolador. Es serio. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, yo puedo tener una diferencia contigo y molestarme en un momento, pero no pecar significa que ese enojo no permanezca. Tengo que arreglar mis cosas contigo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, para compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cosas que incomodan al Espíritu Santo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ya después del versículo 30, en el 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando dice malicia, todo lo que no sea bondad, todo lo que yo pueda pensar o hacer de malo para con mi prójimo, lo tengo que quitar de mi vida. Sea injusticia, sea lo que sea. Tengo que quitarlo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Son cosas que incomodan al Espíritu Santo y que es tiempo. Somos muy proclives y tenemos esa habilidad sobrenatural de ver la paja en el ojo ajeno. Pero Dios nos llama a ver la viga en el nuestro. En el nuestro. Examina. Y es más, en la Santa Cena, el Señor recalca esto. Antes de acercarte a la mesa del Señor, examínese cada uno a sí mismo. Antes. Entonces, si yo soy pastor de una iglesia, que lo fui en su momento, ahora estoy en otra etapa ministerial,
Y la presencia de Dios no está en medio de los cultos, la congregación. Tengo que preguntarme, ¿qué está? Si en algún momento estuvo, ¿por qué no está ahora? ¿Qué ha contristado? ¿Qué ha entristecido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Si en mi vida personal sucede lo mismo, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué hago o dejo de hacer que entristece, que contrista, que incomoda al Espíritu Santo? Hasta el punto que puede ser que ya no esté. La Biblia nos aconseja, meditad bien sobre vuestros caminos. Eso es importante. Mirad cómo andéis. Si me permites, bueno, intentaré rápidamente ir a ejemplos del Antiguo Testamento, porque el apóstol Pablo nos enseña que estas cosas fueron en el libro de Hebreos, estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos la relación de Dios con su pueblo Israel, el desagradecimiento de los israelitas en el desierto. Se quejaban porque tenían que comer maná, se quejaban porque ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allí comíamos las ollas y los puerros de Egipto. Pero estabas esclavo. Hay momentos en que nuestra comunión con el Espíritu Santo se resiente porque solo hacemos quejarnos. Porque queremos las cosas, pero no queremos al Señor de las cosas. Exacto. En Éxodo, capítulo 20, dice que el pueblo estuvo a lo lejos de Moisés, se acercó a la oscuridad en la cual estaba, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas, bueno, de una serie de directivas en el Éxodo 24. Eso fue Éxodo 20. Éxodo 24. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con ellos. Y Moisés vino y contó al pueblo todo lo que las leyes. O sea que Dios, vemos que todos estos capítulos le estaba enseñando la voluntad, ¿no? Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y bueno, lo que sucedió que recogieron oro, hicieron un becerro de oro y se pusieron a hacer una fiesta mientras Dios le estaba hablando a Moisés. Y Aarón dio una palabra muy fuerte que le dijo al pueblo, Israel, estos son tus dioses. Sí. Y señaló la obra de sus manos, del becerro de oro. Entonces, ¿cuánto ofendemos a Dios? No digamos, no pensemos, es que los israelitas eran muy duros. No, esas cosas quedaron escritas para enseñarnos. Y en este caso, la dureza de nuestro corazón. Es la misma que la de los israelitas. Somos duros de corazón. Moisés tardó. Y muchos tienen por tardanza la venida del Señor, por eso se acomodan a este mundo. Se acomodan a los becerros de este mundo para adorarle. Tengamos cuidado con eso. Rendís ante el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Sí, fíjate, Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos, el contexto, Josué capítulo 6, entran en la tierra prometida, conquistan Jericó por la mano de Dios. Después de eso hay en Jericó una gran ciudad amurallada con gigantes. Una vez conquistada tienen otra ciudad que se llama Jai, una pequeña ciudad, y ahí sufren una gran derrota.
Entonces se preguntaron, ¿por qué tenemos esa gran derrota? Capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Hacer algo malo a sabiendas. No puedo decir, es que yo no lo sabía. No, hacer algo malo a sabiendas, porque le había sido advertido por Dios que no dejaran nada con vida, que no dejaran nada. Cometer una prevaricación en cuanto al anatema, a lo maldito. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y de la ira de Jehová, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia flagrante y eso trajo una gran derrota, porque la desobediencia ofende a Dios. Ofende y también nos aleja de Él y nos acerca al maligno. Entonces, ¿cómo podemos entristecer al Espíritu Santo cuando persistimos en nuestras desobediencias y no hacemos caso a lo que Él nos dice? Y a veces hasta las queremos justificar. Exacto, nos inventamos... Mil y una excusa. Y cuando no, minimizamos el problema. Es que un pequeño error, es que lo hizo sin... no era una mala intención. Aquí dice no, prevaricar. Aquí dice prevaricar. La prevaricación es no haber... Por eso es tan importante. El que me ama, guarda mis mandamientos, presta atención. Muchas veces el gran problema es que se prevarica porque no se le presta debida atención. ¿Qué significa no se le presta la debida atención? ¿Lo escucho? Sí. ¿Lo sé? Sí. Pero considero que no es tan grave. No es tan importante. No es tan importante. Eso es prevaricar. Y eso es lo que ofende a Dios. Cuando Dios dijo algo y a ti se te ocurre no considerarlo suficientemente importante como para no tener en cuenta. Y es un error. Y eso, cuando es gota a gota, eso va llenando el vaso de la ira del Señor. Eso va llenando lo que nos va separando, cortando esa comunión con el Espíritu Santo. Amigos, y en el momento que nos vamos separando, poquito a poco, llega un día que nos damos cuenta que estamos lejos del camino, que algo nos falta, que nos hemos enfriado, que sentimos una ausencia, que ya no nos sentimos guardados. Nunca es la culpa de Dios. Tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, sobre todo respeto a la palabra de Dios. Gracias por estar ahí con nosotros. Esperamos haberles bendecido. Gracias, Carlos Riz, por esta enseñanza, esta palabra. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Recuerden que les esperamos a todos nuestros oyentes de Radio Solidaria y Solidaria TV. Dios les bendiga. Un abrazo.